Ok, entonces la unidad 16 se llama óptica, ¿sí? Y nos dice que la óptica es la rama de la física que estudia la luz y los fenómenos que producen. Entonces la luz se propaga por medio de ondas electromagnéticas en línea recta a una rapidez aproximadamente de 300.000 kilómetros sobre segundo, ¿sí? Es una aproximado, ¿sí? Entonces, para estudiar la óptica se puede dividir de tres formas, ¿sí? Una es la óptica geométrica, que estudia fenómenos y elementos ópticos mediante el empleo de líneas rectas y geometría plana. La otra es la óptica física, que estudia los fenómenos ópticos con base en la teoría del carácter ondulatorio de la luz. ¿Ya se ve? Ok, yo creo que sí. Sí, ya se ve. Dale, pues entonces vamos a ir aquí describiendo un poquito, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una luz y llega a la superficie de un cuerpo, ¿sí? Dependiendo cómo sea el cuerpo, esta se va a reflejar total o parcialmente en todas direcciones, ¿sí? Por ejemplo, si es un espejo con superficie lisa, los rayos se van a reflejar o se van a rechazar en una sola dirección, ¿ok? Y tenemos la otra parte que es la refracción de la luz. Y esta consiste en la desviación que sufren los rayos luminosos cuando llegan a la superficie de separación entre dos sustancias o medios de diferente densidad, ¿sí? Aquí cabe aclarar que en estos casos tiene que haber un cierto grado de transparencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos una pared, ¿sí? De cemento y todo eso, pues ahí no se va a poder refractar la luz, ¿sí? Sino nada más se va a reflejar, ¿sí? La refracción se va a referir a que, por ejemplo, tienen un vidrio o, o tienen un vaso lleno de agua, si ustedes pasan una luz, se va a ver cuando pasa del medio del aire al vidrio, va a haber una pequeña desviación de esa luz. Cuando pasa del vidrio hacia el agua va a haber otra pequeña desviación. Y cuando pasa nuevamente del agua al vidrio hay una desviación y cuando sale otra vez al aire hay otra desviación, ¿sí? Todo esto viene siendo lo de refracción de la luz. Y esto va a depender sobre la densidad que tienen los materiales, ¿sí? Y pues su índice de refracción, ¿sí? Cada material tiene un índice de refracción diferente. Obviamente estamos hablando de los que tienen algún grado de transparencia. Entonces, por otra parte, vamos a ver los espejos, bueno, no por ahora, ¿sí? Si llegan a ir a físico-matemático, ahí vamos a ver esta parte de espejos esféricos y lentes, ¿sí? En este caso sabemos que puede haber espejos o lentes cóncavos o convexos, ¿sí? En el cual, pues ya sea que los rayos luminosos converjan o diverjan, ¿sí? En el caso de los espejos, ¿sí? Pues va a ser una reflexión y en el caso de los
de las lentes, pues va a haber una refracción. Entonces, estos espejos y lentes se utilizan en la fabricación de muchos instrumentos ópticos, ¿sí? Por ejemplo, las cámaras fotográficas, el proyector de transparencias, telescopios, microscopios, en nuestros teléfonos y en eso de las partes de las cámaras. Aquí habla sobre algunos telescopios importantes. Paso a la otra parte, ¿sí? Entonces vamos a la parte del comportamiento dual de la luz, ¿sí? Les había encargado que leyeran. Alguien que quiera compartir algo que guste acerca del comportamiento dual de la luz. Yo, ¿Quién dijo yo? que Ana Karen, A ver, Ana Karen, dígame. es dual porque a veces se comporta como onda y algunas otras veces se comporta como partícula, ¿no? Ok, ¿a qué se debe eso? A que se propaga con ondas Ok, y como la luz es... ¿eh? ok, se propaga con ondas y la otra que ibas a decir. No, no iba a decir otro. Ok, bueno, una parte es que se propaga por medio de ondas, ¿sí? ¿Quién dijo esto? Hubo aquí un chiquilín que dijo eso. ¿Quién propuso la teoría? Cristian, ¿sabe qué? Christian Huygens. Ok, entonces Christian Huygens propone la teoría ondulatoria, ¿sí? Entonces vamos a ver pues esta parte. Como ya sabemos, siempre la humanidad ha querido tratar de resolver problemas, tratar de descubrir varias cosas. Entonces, eso causa curiosidad e inquietudes en los seres humanos. Y poco a poco van investigando, luego quieren saber más, van un poco más, un poco más, un poco más. Y entonces, lo mismo pasó acá en esta parte de la luz, ¿sí? Aquí tenemos que en la antigüedad la luz se interpretaba como lo opuesto a la oscuridad. ¿Sí? Estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo. Después, los filósofos griegos se percataron de la existencia de algo que relacionaba la distancia entre nuestros ojos, las cosas vistas y la fuente que las iluminaba. Para esto, Pitágoras señaló en su teoría que la luz es algo que emana de los cuerpos luminosos en todas direcciones, va, choca contra los objetos de esta luz y rebota de ellos. Y cuando ésta penetra en nuestros ojos, produce esa sensación de que nosotros podemos ver dichos objetos. Después hubo otro cuate que, de nombre Epicuro de Samos, y este decía que la luz es emitida por los cuerpos en forma de rayos y estos pues entran a los ojos y estimulan el sentido de la vista. Esto fue, digamos, algo de los primeros pensamientos que hubo acerca de la luz. Ya muchos, muchos años después, ¿sí? A finales del siglo XVII, me imagino que entre 1680, 1700 casi, existían dos teorías que trataban de explicar la naturaleza de la luz, ¿sí? Una era la teoría corpuscular, esta la propuso Isaac Newton, ¿sí? Y señalaba que la luz estaba constituida por numerosos corpúsculos o partículas, ¿sí? Corpúsculos son como partículas muy, muy pequeñas, ¿sí? Que eran emitidas por cualquier cuerpo luminoso. Entonces, estas partículas viajaban, chocaban en este caso, con nuestros ojos, ¿sí? En el caso de la retina, y nos permitían ver las cosas al sentir esa luminosidad. Y otra era la teoría ondulatoria,
que fue propuesta por Christian Huygens. A ver, permítanme. Y él decía que la luz es un fenómeno ondulatorio semejante al sonido, ya que por eso su propagación es de la misma naturaleza que la de una onda. Entonces, estas dos teorías explican satisfactoriamente las características de la luz, ¿sí? Que son tres, y que hasta ese entonces se habían descubierto, ¿sí? Una es la propagación rectilínea, o sea que la luz viaja en línea recta. Otra es la reflexión, y esto dice que cuando la luz incide en una superficie lisa, los rayos luminosos son rechazados o reflejados en una sola dirección y en sentido como lo hace un espejo, ¿sí? Y la otra es la refracción. Esta es una desviación que sufre la luz cuando llega a una superficie de separación entre dos sustancias de diferente densidad. Si se fijan, estas son características que vimos en la unidad anterior, que fue de ondas, ¿sí? Entonces aquí podemos describir algo sobre la teoría ondulatoria. Sí, posteriormente, en los principios del siglo XIX, se descubrió que la luz también presentaba otro fenómeno llamado interferencia, ¿sí? Que este es producido al superponerse de forma simultánea dos o más movimientos ondulatorios, ¿sí? Que fue algo que vimos también en la parte que vimos de ondas, ¿sí? Cuando vimos interferencia constructiva, ¿sí? Y la destructiva, o sea, se superponen estas ondas. Y cuando realizamos, a ver, permítanme. Entonces, si nosotros queremos probar si es un movimiento ondulatorio o no, pues hacemos pruebas en este fenómeno de interferencia, ¿sí? Ya que es muy vital para saber esto. Después, en 1816, se encontró que la luz también se difractaba, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si una onda encuentra un obstáculo en su camino, lo rodea o lo contornea, ¿sí? Eso, si se fijan, fue parte de lo que vimos en difracción de ondas. Entonces, con estos fenómenos más, pues se permite aceptar la teoría de Huygens y la proposición de Newton. En este caso, no podía explicarse esto con estos fenómenos, ¿sí? Pero vamos a ver ahorita más cositas, ¿sí? Entonces, algo que se preguntaban en aquel tiempo era si la luz era una onda, ¿sí? Y a qué tipo pertenecía. Entonces, como las ondas necesitan un medio para transmitirse, los físicos supusieron, ¿sí?, de manera errónea, que dicho medio existía en todo el espacio, e incluso en el vacío, ¿sí? Y a ese medio, ¿sí?, que era incluso en el vacío, lo llamaron éter. En 1865, un físico llamado James Clerk Maxwell propuso que la luz está formada por ondas electromagnéticas, ¿sí? Este personaje es muy importante en la electromagnética, ¿sí? Por ejemplo, las ondas de radio y las de radar. Y se menciona que permitía la propagación aún en el vacío, ¿sí? Como ya dijimos, una rapidez aproximadamente de 300,000 kilómetros sobre segundo. Y posteriormente, en 1887, los físicos Michelson y Morley demostraron
mediante un interferómetro ideado por Michelson, que no existía ningún éter envolviendo a la Tierra y por lo tanto no producía ningún arrastre sobre los rayos luminosos. Entonces ellos concluyen que la magnitud de la velocidad. Ok, tengo como algunos problemitas con el internet, pero pues ahorita se resuelve. Entonces, de esto que hablamos, se puede deducir que la naturaleza de la luz es ondulatoria, ¿sí? A finales del siglo XIX se descubre el fenómeno fotoeléctrico. Sí, no nos vamos a enfocar tanto en esto, nada más así de manera sencilla por encima, ¿sí? Este fenómeno fotoeléctrico consiste en la transformación de energía luminosa a energía eléctrica. Entonces, cuando un rayo de luz de determinada frecuencia incide sobre una placa metálica, esta luz es capaz de arrancar de esa placa metálica un haz de electrones generando una corriente eléctrica. Entonces, ese fenómeno y el de dispersión, o también llamado del efecto Compton, menciona que, ¿dónde está aquí? Que solamente pueden ser explicados si se considera que la luz está formada por corpúsculos, ¿sí? Partículas muy pequeñitas, ¿sí? Y no por ondas. Entonces, de esto, la luz se comporta como si estuviera formada por paquetes discretos de energía llamados cuantos, ¿sí? O cuanta. Que en el caso particular de la luz se llaman fotones. Que como mencioné, estos arrancan electrones de un metal, como si se tratara de corpúsculos en movimiento que chocan con electrones en reposo. Entonces, de todo esto que se ha mencionado, surgen más preguntas, ¿sí? Dice, ¿la luz es una onda o son corpúsculos, ¿sí? O partículas? ¿Sí? En la actualidad se considera que la luz tiene una naturaleza dual, ¿sí? Por eso se dice la dualidad onda-partícula. Ya que algunas veces la luz se comporta como una onda y otras veces se comporta como partícula. Entonces, concluimos pues que la luz es una energía radiante transportada a través de fotones y transmitida por un campo ondulatorio. Entonces, para esto se requiere la teoría corpuscular para analizar la interacción de la luz con la materia, ¿sí? Hay unos ejercicios experimentales, ¿sí? Por ejemplo, dicen que si tú observas, digamos, quieres ver un tipo de fenómeno sobre la luz, si lo observas, se comporta de una manera, pero si no lo observas, se comporta de otra manera, ¿sí? Si lo vemos así como algo, por así decirlo, gracioso, como cuando ustedes están viendo una persona, ¿sí? Y está así seria y se comporta bien y se voltean y a lo mejor les hace gestos o cosas así. Entonces, esto pasa con la dualidad onda-partícula. Algunas veces se comporta como onda, otras como partícula. Y tiene que ver, es algo raro, sí, que todavía no sabemos el por qué, pero si lo ves, se comporta de una manera y si no lo ves, se comporta de otra. Entonces, vamos a la parte de óptica geométrica, ¿sí?
que se fundamenta en la teoría de los rayos de la luz. Y considera que cualquier objeto visible emite rayos rectos de luz en cada punto de él y en todas direcciones a su alrededor. Entonces, cuando estos rayos inciden sobre otros cuerpos, pueden ser absorbidos, reflejados o desviados. Y si los podemos observar, ¿sí? O sea, que penetren en nuestro ojo, van a estimular, pues, el sentido de la vista. Entonces, la propagación rectilínea de la luz, ¿sí? Como habíamos dicho, la luz se propaga en línea recta aproximadamente a una velocidad de 300,000 kilómetros sobre segundo en el vacío, ¿sí? Entonces, ese es un aproximado, ¿sí? Es poquito menos, pero pues es una cantidad muy, 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 muy grande. Entonces, aquí en esta figura, en la 16.2, que es una cámara oscura, dice, permite comprobar la propagación rectilínea de la luz, ¿sí? Entonces, esto es, por ejemplo, este dibujito de aquí, ustedes tienen un foco, ¿sí? Y aquí tienen una caja, ¿sí? Con un orificio, ¿sí? Entonces, esto se va a propagar rectilíneo, ¿sí? Déjenme poner otro colorcito. Entonces, imagínense, esta luz se va a ir propagando así, ¿sí? De tal manera que como es rectilínea, nosotros vamos a poder observar este foquito, ¿sí? Del otro lado de forma inversa, ¿sí? Que sería la imagen. Sería algo más o menos así, ¿ok? Entonces, por eso que se dice que la luz se propaga rectilíneamente. Esto como ejemplo nada más de esta figurita para que la pudiesen observar un poco mejor cómo es el fenómeno. Entonces, tenemos diferentes tipos de cuerpos, ¿sí? Hay unos que son opacos, otros transparentes y otros que son luminosos. Un cuerpo opaco es aquel que no permite el paso de la luz a través de él, ¿sí? Por lo tanto, si recibe los rayos luminosos, proyectará una sombra definida, ¿sí? Entonces, serían los opacos, ¿sí? Aquí el otro es el cuerpo transparente, ¿sí? Este permite el paso de los rayos luminosos y se ve con claridad cualquier objeto colocado al otro lado de él. Por ejemplo, los vidrios, digamos ahí en la escuela, las ventanas de su casa, ¿sí? Ese sería un cuerpo transparente, ¿sí? Y el otro, bueno, aquí a lo mejor un errorcito, ¿sí? Pero son los cuerpos translúcidos, ¿sí? Que estos dejan pasar la luz, pero la difunde de tal manera que las cosas no pueden ser distinguidas claramente a través de él, ¿sí? Hay algunas puertas, como de algunas casas o algunas ventanas, que son, digamos, algo como opacas, presentan un grado de que no se alcanza a ver bien, ¿sí? Por ejemplo, en los baños, hay veces que alcanzas a ver que hay una persona dentro, ¿sí? Pero no distingues quién es, ¿sí? Porque no es un cuerpo transparente ese tipo de material. A ver, Zaira, mande. No, nada más iba a decir, el agua también puede ser un ejemplo de eso, ¿no? ¿O no? Sí, ya ahí digamos, el agua, pues Ok. sí es se puede considerar como, tiene un cierto grado de transparencia, sí tiene un índice de refracción, entonces sí puede pasar la luz a través del agua, ¿sí? Pero por ejemplo en una pared, en una mesa, ¿sí? Que sea a lo mejor de metal o de madera, pues ahí sería como digamos un cuerpo opaco, ¿sí? Que si hay luz, no va a pasar a través de ella, sino que va a generar una sombra.
Entonces, tenemos el método de Romer y Michelson para determinar la rapidez o magnitud de la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, este era de Dinamarca, Olaf Romer, y fue el primero en calcular la magnitud de la velocidad de la luz de una forma muy aproximada, ¿sí? Entonces, el método que él diseñó consistió en observar el planeta Júpiter y a sus satélites. Se encontró que uno de ellos se eclipsaba atrás de él cada 42.5 horas, pero cuando la Tierra estaba en su punto más alejado de Júpiter, el eclipse se retrasaba 22 minutos, es decir, 1320 segundos. Entonces, Romer concluye que el retraso se debía al tiempo en el cual la luz atravesaba la órbita terrestre, que es... Aquí tenemos un error, ¿sí? Habíamos dicho que era 300,000 kilómetros sobre segundo, ¿sí? O 3 por 10 a la 8, pero metros sobre segundo, ¿sí? Aquí tenemos un errorcito en esta cantidad. Entonces, 3 por 10 a la 5 kilómetros sobre segundo o 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, al dividir el diámetro de la órbita terrestre entre el tiempo de retraso, se encontró una magnitud de la velocidad de la luz muy aproximada, ¿sí? Con un valor de 227,272 kilómetros sobre segundo. Entonces, esa fue la primera aproximación que se tuvo sobre la velocidad de la luz. Nada más que, pues, en ese tiempo, pues, no le dieron ese crédito, ya que otros científicos consideraban desproporcionada esta magnitud. Me imagino porque es muy, muy, muy grande. Posteriormente, en 1907, el estadounidense de origen polaco, Alberto Michelson, obtuvo el Premio Nobel de Física por haber calculado con demasiada exactitud la magnitud de la velocidad de la luz. Ok, bueno, regresando al de Romer, ¿sí? Aquí tenemos una imagen, ¿sí? Que esto es cuando menciona, ¿sí? Tenemos aquí a la Tierra, a Júpiter y a uno de sus satélites. Entonces, esto es lo que se mencionaba cuando estaba de esta manera y cuando el Sol estaba aquí, ¿sí? Entonces, tenemos la Tierra, el Sol, Júpiter y este satélite. Entonces, de ahí es donde se veía ese retraso que decía, de 22 minutos, ¿sí? De la luz. Porque uno es cuando está de esta manera y otro cuando está de esta otra manera. Entonces, íbamos con Alberto Michelson, ¿sí? Lo que él hizo, ¿sí? Fue en 8 espejos planos formar un prisma octagonal regular, el cual reflejaba la luz y giraba a velocidades angulares muy grandes, ¿sí? Previamente determinadas, ¿sí? Entonces, en esta figura vemos que un rayo luminoso muy intenso incide en el espejo plano número 1, ¿sí? Que sería este. Entonces, tenemos un rayo de luz, incide en este plano, ¿sí? Rebota aquí en este espejo esférico, nuevamente rebota para acá. Y después de que vuelve otra vez esa luz, se pone aquí algo para poder observar, ¿sí? Y aquí está la persona observando, ¿sí? Pero la distancia entre esta figura octagonal y este espejo esférico debe ser una distancia grande, ¿sí? Ahorita les voy a mencionar en qué consiste esta parte, ¿sí? En la segunda parte de la clase, ¿sí? Ahorita ya se va a terminar. Es igual el mismo link, se termina y se vuelven a conectar inmediatamente, ¿sale? Por favor.